¿Qué tal? Estamos en un nuevo video donde abordaremos un tema muy polémico e interesante titulado Israel contra Palestina, el conflicto árabe-israelí. Bueno, comencemos. Bueno, antes de empezar con el desarrollo del tema, también quiero hacer unas aclaraciones. Los que ya llevan tiempo siguiendo mi canal, ya saben que ya he subido 2 videos relacionados con la palabra de Dios, con la Biblia, ya que yo soy cristiano desde hace ya casi 10 años que entregué mi vida a Cristo, por lo que he aprendido muchas cosas de la Biblia y me gusta mucho y me interesa seguir aprendiendo más, por lo que me voy a basar en parte en lo que dice la Biblia, desde el Antiguo Testamento literalmente y sin ninguna alteración, y por otro lado también me voy a basar en fuentes verídicas y reales que ustedes pueden comprobar, ya que al final del video voy a dejar las fuentes para que vean que no quiero alterar la verdad favoreciendo a Israel, por ejemplo, sino que hablaré con total imparcialidad, simplemente con la verdad de lo que es este conflicto. Voy a empezar con sus orígenes históricos en un breve resumen. El conflicto se puede clasificar en 3 principales factores, que son un odio entre las dos partes, ideológico, religioso y territorial. Repito, ideológico, religioso y territorial, disputándose actualmente con muchas guerras y conflictos y atentados terroristas sobre la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es el actual estado de Israel. Y para pasar ya a la historia, uno de los primeros en ocupar esta zona geográfica, entre paréntesis la tierra de Canaán, son las tribus semitas. Semitas, la palabra semita viene de Sem, que fue uno de los hijos de Noé, precisamente después del diluvio, que los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, de acuerdo al relato del Génesis, después de que existió el diluvio universal, poblaron la tierra. Entonces todos los semitas son todos los del Medio Oriente, que incluyen a los árabes, a los judíos, a muchas tribus y pueblos de la zona geográfica de la actual Siria e Irak, entre otras naciones. Pero en esa época la tierra de Canaán, repito, la habitaban los cananeos, los jebuseos, los amorreos, los filisteos, todos esos pueblos. Y tras la época del patriarca Abraham, que es el padre de los judíos, los hebreos conquistaron estas tierras prometidas por Jehová Dios a la descendencia de Abraham. Esto fue aproximadamente hacia el año 1400 a.C. Abraham vivió, de acuerdo a los cálculos, aproximadamente en la época del antiguo imperio babilónico, o el imperio prebabilónico, cuando nace como tal Babilonia, en la época del gran rey Hammurabi, famoso por los códigos de Hammurabi, que es la primera impresión de leyes, la más antigua de todas, inclusive más antigua que la Biblia, mucho más antigua que la Biblia. Esto es por el 1750 aproximadamente antes de Cristo. Se cree que Abraham vivió por estas fechas entre el 1800 y 1700 antes de Cristo, y él era originario de Irak, de Babilonia, que esa ciudad se fundó entre los ríos Tigris y Éufrates, que era un valle fértil en la actual región de Irak. Esos ríos desembocan en el Golfo Pérsico y nacen en Turquía. Ya después de esa época tan antigua, que es en 1800 a.C., los árabes no tuvieron nada que ver, por otra parte, en esta disputada zona geográfica, ya que el origen de los árabes, según la Biblia, ellos son descendientes de Ismael, que es hijo también de Abraham, pero de una madre egipcia llamada Agar. Es decir, Ismael y su descendencia emigran a la Meca, que es la actual Arabia Saudita, entre el 1000 y el 800 a.C., pues en una época mucho más tardía. Pero los primeros árabes son provenientes no de Canaán, sino de la antigua ciudad de Petra, que se encuentra en la región de Jordania. Es una de las zonas más increíbles de la historia, considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno, que limita al este y sur con Arabia Saudita y la tierra de Israel o de Canaán. Bueno, hay que decir que tanto árabes como judíos tienen un mismo origen,
ya comprobado por la ciencia y por estudios genéticos recientes, y descrito en el Génesis de la Biblia. Ambos son primos hermanos, hijos del mismo padre Abraham. Ambos son pueblos semitas, como ya lo había dicho. Y por otro lado, la tierra de Canaán, que está en el extremo oriental del mar Mediterráneo, perteneció originalmente a los judíos. Mientras los árabes son originarios de esta región, Petra, en Jordania, los judíos tienen su origen en la Mesopotamia antigua, en la actual región de Irak, que está en el centro del Medio Oriente. Aunque, como ya lo acabo de mencionar, se podría decir que Ismael es el padre de los árabes e Isaac, que es el hijo primogénito de Abraham, es bueno, no primogénito, porque primogénito fue Ismael, porque nació primero de la sirvienta egipcia Agar, y su segundo hijo Isaac es el padre de los judíos. La madre de Isaac es Sara, que también se podría decir que es como la madre de los judíos, y Agar se podría decir que es la madre de los árabes. Bueno, en Génesis 12:7 se menciona que Dios promete a Abraham toda esta zona geográfica, o sea, la tierra de Canaán, marcándose los extremos, diciendo: a tu simiente o descendencia daré esta tierra, es decir, el pueblo judío, hablando de su hijo que tuvo con su mujer Sara, llamado Isaac, padre de los judíos, y de donde vino el Mesías Jesucristo, casi 2000 años después. En Génesis 13:15 se dice claramente: toda esta tierra la daré a tu descendencia para siempre. O sea, el versículo es muy claro, para siempre, porque hay muchas corrientes teológicas actualmente dicen que Dios ya terminó, y utilizan entre comillas argumento falso para decir que Dios ya terminó con su pueblo, con Israel, que ya no tiene nada más que hacer con él, que ya los juzgó por haber desobedecido a Dios y por haber crucificado al Mesías, a Jesucristo, haberlo matado. Dios ya juzgó a Israel y ya no tiene nada que ver con Israel, y eso es mentira, porque hasta en el Nuevo Testamento se aclara que al final de los tiempos Dios va a restaurar a su pueblo Israel y lo va a poner por sobre todos los demás pueblos de la tierra. Entonces es muy claro que dice para siempre dar esta tierra. También se habla de la emigración de los judíos hacia Egipto más tarde, su esclavitud y retorno a la tierra de Canaán a mano de Moisés. Es uno de las figuras principales del judaísmo. Moisés, el libertador de Egipto. Esta historia es muy famosa. También se habla de las conquistas judías ocurridas aproximadamente entre el 1450 y 1220, como ya lo he también expuesto en videos anteriores que he hecho, que es cuando los judíos conquistaron la tierra de Canaán, mucho antes de que los árabes llegaran a esta tierra. Repito las fechas: 1450 y 1220 a.C. aproximadamente. Esto a manos del guerrero Josué. Y ya para el 1200 aproximadamente antes de Cristo, los judíos ya radicaban en esta tierra, la tierra de Canaán, que es el actual estado de Israel. Estamos hablando de la tierra que se disputan actualmente los palestinos y los judíos, o los árabes y los judíos. Además, también habla de infinidad de profecías. La Biblia, como Deuteronomio 28, todas las citas que voy a decir a continuación es para que las lean. Deuteronomio 28, Isaías 66, Ezequiel 37, entre otras muchas profecías. También está, creo que Amos capítulo 9 me parece, que hablan de cómo el pueblo judío, a causa de su apartamiento de la ley y mandatos de Dios, serían juzgados, odiados, perseguidos, esparcidos por toda la tierra. Y también habla de su posterior regreso a la tierra judía a gobernar como nación para un tiempo postrero. Eso se cumplió ya cuando nació el Estado de Israel en 1948, después de casi 2000 años que habían sido los judíos esparcidos por todo el mundo. Todas profecías asombrosamente cumplidas en la historia. Y como dato, el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, que es atribuido a Moisés, desde la antigüedad es atribuido a Moisés, se estipula, fue escrito obviamente en la época en la que Moisés estaba aquí en la tierra, que fue aproximadamente entre el 1400 y 1200 antes de Cristo. Es decir, inclusive la Biblia ya estaba siendo escrita. Todos los versículos de Génesis que acabo de dar hace un momento, ya estaban siendo escritos antes de que los árabes llegaran a la región de la Meca. Estaban emigrando hacia la Meca desde Petra.
la época de gloria del imperio de Israel, en la época del rey David, que fue el más grande monarca que tuvo Israel, que el mismo Dios, el mismo Jehová lo cataloga como un hombre conforme a su corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Desde este periodo de tiempo hasta la época de Jesucristo, creo que vino Jesucristo, y la conquista y la devastación también romana, en el año 70 después de Cristo, ya cuando Jesús había sido crucificado, había muerto y había resucitado, en el año 70 después de Cristo, durante todo este periodo de tiempo, como lo acabo de decir, los judíos tuvieron tiempos de paz y de prosperidad y tiempos en los que fueron perseguidos, conquistados y deportados por diversos imperios que conquistaron esta zona geográfica, comenzando con los asirios en la época del profeta Isaías, 700 a.C., babilónicos que vinieron en los 612 y en el siglo 6 a.C., en la época del rey Nabucodonosor, posteriormente los persas con Ciro el Grande, Ciro II el Grande, el más grande rey y emperador que tuvieron los persas, el cual de una manera poderosa y sorprendente conquistó todo el Medio Oriente, la península de Anatolia, parte de Europa. Querían conquistar a los griegos, a las ciudades griegas, las polis, en las famosas guerras médicas. Conquistó casi toda el Asia central, llegando hasta la India, y obviamente pasó a ser como una provincia del imperio, la región de Canaán, la actual Israel, la tierra en la cual estamos basándonos, de la cual estamos hablando. Y más tarde vino el imperio persa con Alejandro el Magno, el imperio griego, perdón, con Alejandro el Magno, los macedónicos en el 320 a.C., quienes acabaron con los griegos, con los persas, y se establecieron. Y ya finalmente los romanos en el 27 a.C. con el César Augusto, que empieza el periodo denominado de la Pax Romana, un periodo en el cual el imperio romano, Roma, prosperó, que fue en la época en la que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, hasta el 70 después de Cristo, cuando los emperadores Tito y Vespasiano destruyen toda Jerusalén, destruyen el muro, el templo de Dios, y destruyen toda la tierra de judía en una guerra increíble contra los judíos. Y ahí comienza la diáspora judía, donde los judíos huyen a todas las naciones. Y aquí es donde entra Palestina, que en sí es un vocablo, que en sí el vocablo no existe ni en la Biblia ni en ningún texto antiguo, el vocablo Palestina, puesto que es un término romano utilizado como burla a los judíos, porque cuando los romanos conquistaron todo el territorio judío, lo hicieron una provincia romana, y lo nombraron Palestina, para borrar todo rastro y toda evidencia de que la tierra les había pertenecido a los judíos. Entonces renombraron la tierra que antes se llamaba tierra de Judá, o tierra de Israel, a tierra de Palestina. O sea, Palestina viene de un monte que es el monte Paladino. Después de esto, judíos y árabes durante siglos no tuvieron mucha relevancia en cuanto a conflictos. O sea, ya estamos hablando de finales de la época antigua y comienzos de la Edad Media, los siglos 2, 3, 4, 5 y 6 después de Jesucristo. No fue sino hasta el siglo 7, llamado el siglo del islamismo, con el surgimiento de Mahoma en la ciudad de la Meca, quien fue el fundador y líder de la religión musulmana o el Islam, cuando comenzó la expansión musulmana con su religión y el Corán, libro sagrado, a base de guerra y conquista. O sea, en el Corán venía que tenían que someter los súbditos del dios Alá, y los herederos de Mahoma o los seguidores de Mahoma tenían que someter a todo aquel que fuera infiel, judíos, cristianos, que no creyeran en Alá, y por la fuerza conquistar. Entonces, basados en esta filosofía, se armaron increíblemente y empezaron a conquistar ya establecidos en la Meca, en la actual Arabia Saudita. Empezaron a conquistar toda la península arábiga, que es una península gigante, una de las más grandes del mundo. Y fue cuando conquistaron, el imperio árabe se extendió en todo Medio Oriente, norte de África, partes de Europa, como la actual España y Portugal. Y entonces la tierra que está en el Medio Oriente, disputada de Canaán, la tierra de Canaán o de Israel, pasó a ser ocupada por los árabes, pero fue hasta ese entonces, ya demasiado tarde, bueno, muy tarde pues en la historia, entre el siglo 7 y 8,
casi 2000 años después de que los judíos conquistaran la tierra. Entonces, no hay ningún argumento que sostenga que los árabes o que los palestinos les pertenece esa tierra, ya que los judíos la conquistaron y la trabajaron, se la ganaron milenios antes. Y este derecho se conoce como el derecho de antigüedad. Por antigüedad, la tierra les pertenece a los judíos. O sea, así de simple. También dentro del Islam surgen dos corrientes teológicas enemigas a muerte, son los sunís y los chiitas, en los que actualmente están divididas las naciones islámicas del Medio Oriente. Estas corrientes del Islam discrepan en cuanto a la interpretación del Corán, siendo unos más radicales que otros. La corriente chiita, que es la base de la ideología del Islam, por ejemplo, en la nación de Irán, toma del Corán el radical y profundo odio a los judíos y cristianos, prometiendo aniquilarlos por infieles a su religión. Ahorita la principal enemigo que tiene Israel en el Medio Oriente, aparte de los palestinos, es la nación de Irán, la República Islámica de Irán. O sea, se podría decir como la Persia actual. En su mayoría son persas, la mayoría de religión islámica, chiita. Son demasiado radicales en ese aspecto y por eso han amenazado desde 1977 aproximadamente, que cambió a ser una república islámica. Han estado amenazando con borrar el mapa Israel. Entonces se intensifica el odio de los árabes a los judíos también. Muchas naciones árabes odian a muerte a los judíos actualmente. Durante el segundo milenio después de Cristo, la tierra de Canaán pasa a ser ocupada y pasa a ser propiedad de varios imperios. O sea, ya hablamos de la Edad Media tardía, ya del año 1000 después de Cristo en adelante. La Iglesia Católica también la ocupa. Los turcos otomanos se hacen más tarde con el poder también de esa parte del Medio Oriente, la tierra de Israel, que le llaman la Tierra Santa, ya en la Edad Media, y son las llamadas las cruzadas, que entre comillas su principal objetivo era recuperar la Tierra Santa de manos de los islámicos otomanos. Más tarde vienen los ingleses a ocupar la tierra de Israel hasta fines del siglo XIX y XX. A finales del siglo XIX surge por el judío Teodoro Herzl, un judío europeo, surge el movimiento sionista o el sionismo. Este movimiento que surge, como ya lo acabo de decir, a finales del siglo XIX, es decir, en las últimas décadas de los 1880 y tantos, 1890, buscó ese movimiento el restablecimiento de la patria del pueblo judío en la tierra de Canaán, el restablecimiento de la patria del pueblo judío en su tierra de origen, en la tierra de Canaán, o la tierra de Israel, que para entonces estaba en manos del Imperio Turco Otomano. Finalmente, en cuanto al llamado pueblo palestino, dice un exterrorista jordano, pongan atención a esto, un exterrorista jordano, naturalizado palestino llamado Wald Shoebat. Esto lo pueden buscar en internet, obviamente. Wald Shoebat, W-A-I-L-D, Shoebat, como suena, que luchó en la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que es la principal organización de este movimiento, de este grupo de gente que se hacen llamar palestinos, que en realidad son árabes, que logró reconocer, dice, la mentira para la cual luchaba. Esta persona dice que logró reconocer la mentira para la cual luchaba, y que los palestinos son el más reciente de los pueblos, es decir, fueron creados así de la nada en 1967. Antes de esta fecha, en 1967, o sea, ya muy reciente, ese pueblo como que no existía. O sea, lo que existían eran personas árabes, diferentes familias árabes que vivían en la tierra de Israel junto con personas judías, junto con familias judías, aunque la mayoría eran árabes. Llevaban viviendo ahí desde principios del siglo XX y finales del siglo XIX, pero nada más. O sea, y obviamente eran enemigos de los judíos, porque como los judíos estaban regresando a Israel, los veían como invasores y como que les querían quitar sus tierras. Pero así como tal, el pueblo palestino no surge sino hasta el 67, porque si nos ponemos a reflexionar, antes del siglo XX, el denominado pueblo palestino moderno no tiene historia.
O sea, no tienen ningún pasado así. Porque ellos se quieren hacer pasar por filisteos para decir que tienen derecho a la tierra de Israel, porque yo viviendo ahí desde antes que los judíos y todo eso ni siquiera se ha comprobado genéticamente, para nada, está lejos de ser la verdad, porque el pueblo filisteo desapareció. Ya en el Nuevo Testamento ya no se habla de los filisteos en la Biblia, y no tienen ni cultura, ni lengua, ni rastro histórico, ni arqueológico que compruebe que esa tierra les pertenece a los palestinos. Entonces los palestinos son una mezcla de pueblos, principalmente árabes, con religión y costumbre árabe, que emigraron de sus propios estados árabes a la tierra de Israel hace un siglo, es decir, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con el fin de contrastar la inmigración judía por el sionismo. Dicho del artículo del exterrorista jordano que acabamos de mencionar, su radicalismo islámico y apoyo actual de países como, ya lo habíamos dicho, la República Islámica de Irán, que tiene un increíble desarrollo de armas también nucleares, igual que Israel, que ha amenazado con destruir a Israel completamente, y organizaciones terroristas como Hezbollah, que es una organización libanés, igual el país del Líbano igual apoya a los palestinos, y el mismo gobierno terrorista de los palestinos, que es Hamas, que son dentro del Islam de tendencia chiita, los lleva a un odio a Israel y deseo de exterminio. Tras la catástrofe nazi y el mandato británico sobre la tierra en ese entonces llamada Palestina, viene la declaración de independencia de Israel, después de la crueldad que vivieron los judíos europeos, sobre todo en Alemania, por el régimen nazi de Adolfo Hitler, que tenía un odio profundo e irracional. Los que creemos en Dios y en la Biblia lo atribuimos a un odio espiritual que venía del mismo demonio, del mismo Satanás, para exterminar al pueblo de Dios, al pueblo de judío, donde murieron millones de judíos en los campos de exterminio de los nazis. Todo eso sirvió para que se diera la declaración de independencia de Israel, aprobada por la ONU, que era la organización que también se acababa de crear, la ONU, prácticamente en el 45. Entonces fue aprobada por la ONU esta resolución el 14 de mayo de 1948, y es cuando nace el Estado de Israel, el Estado judío, en toda la tierra de Canaán, de nuevo llamada Tierra de Israel. Pero algo sorprendente es que antes de esta declaración, la ONU había aprobado un plan, escuchen eso también, para la repartición de la tierra llamada de Palestina. En ese entonces, en dos estados, uno árabe y otro judío, el cual fue aceptado por los judíos y rechazado por los árabes. Es decir, los judíos no tuvieron ningún problema en que se compartiera el país, el Estado judío fuera compartido con los árabes, que hubiera árabes viviendo ahí, y tampoco tenía ningún problema en que existiera un Estado árabe y otro judío. Y un día después de la declaración de independencia de Israel, ejércitos de 5 países árabes antijudíos, Transjordania, que todavía no se convertía en el país de Jordania, Egipto, Siria, el Líbano e Irak, todas naciones gobernadas por árabes islámicos, cruzaron la frontera con Israel e iniciaron la invasión a Israel, dando así comienzo a la primera guerra árabe-israelí, hasta la guerra de los 6 días, a finales de los 60, de las cuales todas salió victorioso Israel, que tan solo ocupa el 1% de la población del Medio Oriente y del territorio del Medio Oriente, diminuto, con un 90% de la población árabe y de las naciones árabes que rodean todo el territorio de Israel, cumpliéndose así todo lo escrito por la Biblia, sorprendentemente, de que nadie los iba a arrancar de su tierra jamás, a los judíos. Hasta la fecha siguen siendo un estado, y dudo mucho que también con el apoyo de Estados Unidos y con el apoyo de Dios, principalmente, dudo mucho que les puedan arrebatar su tierra. Los árabes que fueron derrotados tras la guerra de los 6 días se autoproclamaron pueblo palestino, e incluso se atribuyeron la cultura cananea y filistea como suya, para decir que esta tierra les pertenece. Es lo que estaba diciendo hace rato. Les pertenece a ellos, cuando no hay rastro alguno de esto, como ya lo mencioné. Y hasta hoy hay guerra y constantes disturbios entre palestinos, árabes y judíos, ataques terroristas en Israel por esta tierra y por la discriminación racial y religiosa de grupos extremistas. Así que las cosas están muy muy claras,
muy claras. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que la historia ahí están las evidencias, ahí están todos los puntos aclarados. Y bueno, háganme saber cuáles son sus opiniones, obviamente en los comentarios. ¿Qué piensan? Todo con respeto y con madurez y con criterio, con amabilidad. De otra manera tendría que bloquear los comentarios. Y comenten qué les pareció el video. Y ya para terminar, no crean que estoy yo completamente soy anti-árabe, anti-islam y todo. Yo sé que hay, así como en todas las religiones y en todas las filosofías y en todos los pueblos, hay tanto gente buena que hace lo correcto y que se maneja por la derecha, por así decirlo, por lo correcto, en todos los ámbitos, también como gente extremista negativa, los terroristas islámicos radicales y gente corrompida y perversa. En todo hay. Estoy hablando de los puntos que hay entre judíos y árabes respecto a este tema y respecto al lado negativo que tiene la cultura árabe y este pueblo, entre comillas, pueblo que se llama Palestina, que se denominan palestinos. Pero obviamente hay muchos árabes que tienen naciones muy prósperas económicamente y pues no soy yo no conozco a profundidad esas naciones, no soy nadie para juzgarlas. Sé que hay personas muy buenas también en esas naciones. Solo estoy diciendo literalmente lo que es entre Israel y Palestina ese conflicto, a la luz de la Biblia y a la luz de la historia y de las verdades que ya expuse. Gracias por ver este video. Saludos a todos.